Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. ¡Horizontes! Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Muy buenos días a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Oed, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de democracia radial, como es Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Un programa que nació hace 20 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana, que lo que pretende es traer análisis y reflexión para generar opinión en cada uno de ustedes. Al final es solamente usted quien decide si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo expresado en este espacio de cultura ciudadana. Nuestra misión es promover la cultura ciudadana y hasta ahí. Al final es usted quien decide. Les recuerdo que nos escucha por 96.3 FM Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe. Estamos transmitiendo en simultánea por medio de nuestra página en Facebook. La dirección es muy sencilla, por si tiene que pasarse, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Repito, facebook.com/inclinada programa radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y luego solamente le da clic a la letrita azul que le hemos dejado ahí al lado de la fotografía de nuestro invitado, para que de inmediato nos pueda escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, así de fácil. Igualmente le invitamos a que participe con sus reportes de sintonía y su opinión a través de la línea de WhatsApp. Está habilitada para uso de ustedes a partir de este momento. El WhatsApp nuestro, por si usted no lo tiene, se lo vamos a dar en este momento. Anótelo ahí para que lo ponga en sus favoritos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Repito, el WhatsApp del programa Horizontes, para que usted haga uso de él, 83 41 41 42. 83 84 41 41. Repito, WhatsApp programa Horizontes, 83 84 41 41. Bueno, muy bien, ahí estamos. Hoy, amigos, está con nosotros acá en el programa el licenciado Felipe Guadamuz Flores. Él es abogado, es académico, es profesor universitario, y con él vamos a hablar de una situación que estamos viviendo en un tiempo de cambios globales acelerados, transformaciones económicas, tensiones geopolíticas, evolución tecnológica y reconfiguración del poder internacional. El libro Principios para enfrentar el nuevo orden mundial del reconocido pensador
económico Ray Dalio ofrece un marco analítico para entender estos cambios y cómo enfrentarlos desde una perspectiva histórica, racional y estratégica. En esta entrevista con el licenciado Felipe Guadamón Flores, abogado y profesor universitario, profundizamos en los principios fundamentales de esta obra y su aplicación práctica para comprender el presente y proyectar el futuro de Costa Rica y del mundo. Bienvenido, licenciado Felipe Guadamón Flores. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Cultura Ciudadana en Horizontes, que esta es su casa. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, don Edgar, y muchísimas gracias a la estimable audiencia. Muy buenos días. Gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a ir entrando en materia. La primera pregunta que le formularía yo para irnos ilustrando con sus amplios conocimientos es ¿qué significa el nuevo orden mundial según Ray Dalio? Muy bien, bueno, es interesante porque nosotros estamos hablando primero que todo de que hay que entender cómo funcionaba el viejo orden mundial. Y esto hay que echar un poco para atrás. No es algo que Ray Dalio menciona en el libro, pero es parte, digamos, de lo que se va aprendiendo con el paso del tiempo. Vámonos no tan atrás, vámonos hace un poquito más de un siglo. Teníamos en aquella época una organización más que todo donde lo que estaban imperando eran los imperios, las civilizaciones. Acordémonos que si nos vamos hacia atrás, en el 2026, acababa prácticamente menos de una década de terminar la Segunda Guerra Mundial, que termina, la Primera Guerra Mundial, que termina en el 18. Está dándose una reconfiguración de los países europeos. Sobre todo hay deudas que pagar, sobre todo del lado del eje, en la parte propiamente de lo que era el imperio, la parte en Alemania. Y esto hace entonces que vayamos al punto donde sale el auge populista. Todos conocemos muy bien lo que sucedió cuando el impresentable del Tercer Reich, Hitler, aparece en escena. La Segunda Guerra Mundial aparece junto con el tema de todo lo que eso implicó. Y desde el punto de vista económico, entonces se genera un cambio que viene siendo las democracias. La parte de las democracias que se vienen estableciendo y que parten también de una premisa muy interesante de la economía, y que es algo que se retoma, no es algo nuevo realmente, porque el mismo Aristóteles lo había mencionado en algún momento: reforzar la clase media. Entonces eso viene a reforzar también lo que es la democracia. Y ese fenómeno no solo pasa en Europa. Si usted se observa, por ejemplo, alrededor de esas épocas, vamos a ver cambios significativos en varios países. Quizás uno de los más, o los dos países que tuvieron en su momento el mayor énfasis en eso fueron Costa Rica, que estableció la Segunda República, también cerca de esos países Uruguay, y por qué no, en aquel momento también estaba Venezuela, que tenía una democracia relativamente consolidada. No podemos hablar de una democracia perfecta. Entonces eso nos va llevando a una separación en lo que eran los países aliados a la Unión Soviética, los países aliados a lo que sería la parte, lo que se llamaba la parte democrática, que era el mundo libre, que llamaban, que eran los aliados de Estados Unidos y Occidente, y luego tenemos los países no aliados, los no alineados. Pero viene un cambio, y esto es algo que sucede, lo dice un escritor, Samuel P. Huntington, que para muchos ha sido cuestionado, sobre todo en la Academia Nacional he visto muchos cuestionamientos, pero conversando con académicos internacionales que estuvieron muy cerca de todo lo que implicó esos cambios, sobre todo en la parte propiamente europea, lo que ellos están de acuerdo con lo que hablaba en su momento Huntington, porque Huntington lo que dice es, bueno, la guerra de Yugoslavia vino a demostrar que el mundo se resquebrajó y que ya no es aquel mundo en el que o yo soy pro Estados Unidos y Occidente, o yo soy pro Unión Soviética, o yo no estoy alineado con ninguno de los tres, sino que se resquebrajó en civilizaciones. Y entonces eso lleva
según lo que dice esta teoría, a que entonces tengamos un resquebrajamiento cultural de 6 a 8 grandes civilizaciones. Y esas 6 a 8 grandes civilizaciones van a tener un elemento que es de los principales impulsores, y es básicamente la cultura basada en la religión. Pero se ha venido gestando, y entonces aquí es donde viene lo interesante, porque los que somos estudiosos, no voy a decir que un experto, pero por lo menos en algún estudio en lo que es la parte, digamos, de lo que es la separación del mundo en diferentes bloques a lo largo de la historia, habíamos notado que había una situación, y que esto es donde viene la genialidad de Ray Dalio, y es decir, ok, tenemos historia económica. Los historiadores económicos tampoco son tantos los que hay, pero los de más alto nivel, digamos, que tenían hablo a nivel intelectual, llegaron a la conclusión de que sí, que estaban habiendo cambios. Pero luego estaba la parte propiamente económica, el motor económico como tal, y no había una intersección que fuera lo suficientemente clara para poder entender cómo es que se dan este auge y esta caída de los países, no solamente desde la parte histórica, sino combinando con historia económica. Y entonces aquí es donde la genialidad del libro se da, porque Ray Dalio, por cierto, tiene otro libro muy bueno que se llama Principios, es importantísimo. Ese libro habla del nuevo orden mundial, ese es el que estamos hablando. No, ese es uno, pero él sacó otro primero. Okay. Yo a Ray Dalio lo conocí precisamente por otro libro que se llama Principios, que lo que él dice es, bueno, yo ya llegué a un punto en mi vida, lo que quiero hacer es dejar un legado, y les voy a enseñar cómo fue que yo llegué al éxito. Correcto. Y entonces, a partir de ese libro de Principios, que él escribe, que así lo dice en el libro, tuvo sus fracasos, sale este otro. Tuvo sus fracasos también, y volvió a empezar. Claro. Nunca se rindió. De hecho, hay una anécdota muy interesante, o sea, porque él tiene la humildad para reconocer en el primer libro y dice, vea, yo, pongámoslo en términos así costarricenses, para ponerlo, digamos, sintetizarlo, por estar hablando más de la cuenta, hice una predicción que no era, dice, y la empresa que él tenía, dice, se quedó con un solo empleado, Ray Dalio. O sea, eso es lo que él dice en el libro. Entonces, a partir de ahí, él se volvió una persona mucho más cauta, y lo que hizo fue aplicar estos principios tanto para la vida de él privada como para la empresa. Y yo siempre vacilo, porque yo le digo a los chiquillos cuando estamos viendo Teoría de la Sociedad y del Estado, que eso es como aquel episodio de Los Simpsons donde llega Homero y lo convierten en mascota del equipo de béisbol, y entonces llega la familia de la mascota y la sientan atrás en el estadio, y entonces le dice Marge, dice, pero qué incómodos que son estos asientos de las esposas. Entonces se vuelve la de la par y dice, no, estos son los asientos de las ex esposas. Algo así pasa cuando hay que invertir en la empresa de Ray Dalio, donde el tiquete de entrada es altísimo, anda alrededor de $1 millón, para que tengamos una idea. Sí, claro. Pasar de no tener nada a llegar a $1 millón para entrar nada más. O sea, estamos hablando de una de las empresas más fuertes del mundo. La quinta empresa cuando había revisado el ranking hace un par de años. Entonces nos podemos imaginar lo que significa un tiquete de entrada que ni siquiera es casi que para la gradería de sol de $1 millón. Y no es tanto el tema del dinero, sino lo que representa en términos de lo que implica aplicar esos principios, pero eso podría dar para otro programa. Sí. Lo que quiero decir es que ese libro inicial es el que lo lleva a él entonces a seguir enseñándonos a todos y desarrollando estos conceptos. Entonces él contacta a unas personas de uno de los tanques de pensamiento más prestigiosos del mundo, que es CFR, y ahí entonces empieza a vincular la historia económica con la parte económica que él conoce desde los negocios, y desarrolla este libro de los principios del orden mundial, que se basa básicamente en cómo es que se dan esos cambios a nivel de los países, y cómo es que eso va haciendo que la dinámica vaya replicándose. En alguna medida me acuerdo mucho de la República de Platón. El libro de la República de Platón, si ustedes se acuerdan, bueno, en la universidad, y los que no han ido a la universidad o no han llevado estos cursos de filosofía,
sí les recomiendo que lo lean porque es un libro muy importante donde habla de cómo es que se va formando ese gobierno, la clase social que lo va dirigiendo y cómo es que va cayendo poco a poco hasta que vuelve a empezar el ciclo otra vez. Entonces Ray Dalio toma precisamente prácticamente bueno, más de 500 básicamente es donde es útil estudiar la historia en esa perspectiva, porque los ciclos económicos y políticos tienden a repetirse y entenderlos ayuda a anticiparse a los riesgos. Esto es un ciclo histórico, según Daglio, es una fase de auge, estabilidad y eventual declive de potencias o sistemas. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, y tiene mucho que ver con una de las partes más interesantes, que es cómo se da el cambio con base en la necesidad. La necesidad, o sea, básicamente principios que van aplicando normalmente después de la revolución. Viene la nueva generación, la generación que ha sufrido la escasez, que ha tenido todas estas situaciones. Es una generación pobre, pero es una generación que empieza a trabajar y a formar el futuro de los hijos. Y curiosamente, hacía unos días atrás lo hablaba con una persona que también pasó por ese ciclo más o menos muy similar en tiempo a lo que ocurrió cuando les estaba mencionando al inicio de la intervención. Esa persona, los papás de ella no tenían dinero. Entonces, pero empezaron a trabajar, a ahorrar un poquito. Ella pudo entrar en ese momento a la Universidad de Costa Rica. De la Universidad de Costa Rica estudió. Entonces llegó y pudo y le dio la oportunidad para que sus hijos estudiaran. Sus hijos estudiaron, y luego de que los hijos estudiaron, entonces le dieron la oportunidad a los otros hijos, pero los otros hijos no han sido tan rigurosos con el tema del estudio. Vean qué interesante. Entonces, hay fases. Porque una primera fase es... Una fase de comodidad de los últimos, ¿verdad? Definitivamente. Exactamente. Y se dispara el crédito porque básicamente, y esto Ray Dalio no lo dice así, pero lo que uno puede ver, digamos, de la experiencia, que no la podemos dejar de lado, es que normalmente ya después de la segunda generación de bienestar económico empiezan a soltarse las riendas, en el sentido de que se vuelve más... O los mismos papás incurren en el error de alcahuetear mucho a los hijos. Correcto. Exactamente. Y además entonces está el tema de las apariencias, porque normalmente ya cuando estamos hablando de segunda generación ya tiene una cierta posición social, entonces ya hay una cierta imagen que mantener. Pero lo que pasa es que no están normalmente, y esto lo vemos nosotros con aquella frase que decían por ahí, de que abuelos ricos, decían abuelos pobres, hijos ricos, nietos pobres. Entonces, que los abuelos llegan, establecen las empresas, establecen los negocios, los hijos disfrutan, avanzan esos negocios, pero luego ya los nietos no tienen la misma esa misma convicción, no han sufrido las mismas necesidades que tal vez hasta los mismos papás sufrieron en la época inicial. A mí creo que me recuerda mucho de aquella serie de, ¿cómo era que se llamaba en español? El Príncipe del Rap. Sí, correcto. ¿Verdad? Que entonces algo así sucede también con el tema de las naciones. Y ahí es donde viene entonces toda la parte de la educación, que es fundamental. Algo importantísimo que tiene todo esto es que Ray Dalio menciona la parte de la educación. La formación no solo de la educación en casa, no solo la educación formal, no solo ir a una universidad, sino la educación en general. Y ahí es donde, por eso es que tenía que mencionar el primer libro de Principios, porque para poder entender este segundo libro hay que haber leído el primero. En los principios, él habla de esos principios y cómo esos principios no son negociables. Entonces, una sociedad para que se desarrolle tiene que tener esa base y esa convicción, que es básicamente, si nosotros lo vemos es así, digamos, uno empieza a ver y a leer historia y se va a dar cuenta que los principales crecimientos que se dan en las poblaciones es precisamente cuando se empiezan a aglutinar alrededor de esos principios, de esa ética que es la que les permite crecer. Entonces, en una primera fase hay un orden interno nuevo, luego en la segunda fase se da una ubicación de esos recursos en los sistemas de gobierno que son definidos y son también
¿cómo se llama? Son creados y definidos. Luego en la tercera etapa, que es la de paz y prosperidad, es donde se empieza a disfrutar ese rédito, que normalmente va en unos 20 años más o menos, dura una generación más o menos cada etapa. Ya entonces, cuando estamos en la cuarta etapa, el exceso, que es donde ya se incrementan lo que es el consumo, vamos al consumismo, llegamos a la parte quinta, que es la etapa de la caída, donde inicia la caída, y ya finalmente cuando ya pues llega a un punto máximo o más bien un máximo de caída, que es donde se vuelve a reconfigurar, que lamentablemente tiene que ver normalmente con guerras civiles y revoluciones, según lo que nos dice Dalio. Sí, efectivamente. Entonces, efectivamente, si me lo permite, licenciado, claro, hay patrones entre potencias que suben y bajan, ¿verdad? Y así como hay un aumento en la deuda, hay pérdida de competitividad y las tensiones internas también por las diferencias que se dan en el tejido social. Ahora, ¿qué papel juega la educación en este análisis? Ya usted lo dijo que es fundamental fortalecer la productividad y la capacidad de innovación. ¿Qué significa declive económico para una nación? ¿Será cuando las capacidades productivas y competitivas se deterioran, cuando se comparan con otros países? Yo creo que es que el tema, no sé, esto es algo muy personal y obviamente con el perdón de los economistas y los expertos en economía, porque yo soy un simple estudiante que le gusta siempre entender un poquito más, y tal vez la vida me ha dado el privilegio de conocer mentes muy brillantes a nivel mundial, pero y de las que tal vez he formado mi pensamiento, bueno, tal vez no, han sido quienes han influido en mí en esas conversaciones socráticas con los profesores fuera de las aulas. Pero yo creo, y me parece a mí, que el tema sigue siendo que sí, hay que estar comparando, digamos, un estándar de competitividad, pero yo creo que el principal problema está, y es algo que también tiene mucho que ver con la esencia filosófica de uno, en estar comparándose con los demás. Yo creo que si más bien nos enfocáramos, como lo decía la vez pasada en el programa anterior, en una cultura de logros, no tendríamos necesidad de estar enfocándonos en los demás. Las metas serían simple y sencillamente una forma de alcanzarlas. Eso es exactamente lo mismo como que yo como dicen los gringos, ¿verdad? Compitiendo con los Joneses. O sea, porque Jones, el vecino, se compró un carro, y entonces ese carro tiene X y Y cantidad de características, entonces yo voy a vender el mío, me voy a endeudar para comprar uno también. Jones se compró una computadora nueva, entonces yo me compro una también. Entonces, el tema me parece a mí que tiene que ser más la cultura de logros. Una persona que está enfocada en los logros, independientemente de si es un país o una persona, porque acordémonos que al final de cuentas el país es una extensión de los individuos. Individuos enfocados en logros no tienen tiempo para estar fijándose en lo que están haciendo los demás. Y el problema es que yo creo que aquí más bien es al revés, es como enfocamos, mira, lo que fulanito está haciendo. Entonces, lo típico, estamos mejor que el resto de países de Centroamérica, era lo que se decía. Sí. O sea, en vez de llegar y decir, tenemos metas claras que tenemos que seguir y no importa si los otros tienen o no, están mejor o no. O sea, esa comparación me parece que es una necedad. Y perdón que lo diga así, pero es una necedad porque si yo más bien me enfoco en lo que voy a lograr, en convertirme en una nación de desarrollo, porque en el momento en que yo empiece a buscar una cultura de logros, entonces voy a empezar a lograr metas, y esas metas no solamente me van a generar a mí productividad, sino riqueza, y al haber más riqueza con una cultura productiva, entonces no hay tiempo para estar perdiéndolo en banalidades. Es decir, pues siempre va a haber un espacio para poder disfrutar de esa riqueza, pero no a costa del crédito ni del bienestar del mañana. Porque ¿qué es lo que pasa actualmente? Tenemos países donde se vive a costillas de las próximas generaciones. Eso no consta, nada de esto lo dice Ray Dalio, son comentarios muy personales. Claro. Pero lo que quiero decir es que por ahí va más o menos el asunto. Yo, cuando estamos en las clases de teoría de la sociedad y el Estado, sí tocamos economía, un poquito, por lo menos las bases de economía mínimas, para que ellos puedan entender, porque están estudiando derecho, pero un abogado tiene que entender de economía. Entonces es importante que por lo menos, o sea, entienda que no puede vivirse con el dinero de los nietos para vivir hoy.
se supone que una cultura que sea de logros, y aquí es donde viene el tema, que es lo que habla precisamente el libro. Cuando estamos en las primeras 2 etapas, hasta la tercera inclusive, del ciclo político, lo que la cultura se enfoca es en lograr, en crear, en producir, en no volver a repetir esa terrible situación que se vivió de guerras y conmoción social, que fue la que llevó precisamente al cambio, a la caída. Y tal vez una de las cosas más interesantes que el libro tiene es esa, que hablando con datos, con objetividad, no con un optimismo, digamos, siendo optimista pero no iluso, dice, se puede revertir el ciclo y no necesariamente llegar al declive y mucho menos llegar a la parte de la guerra civil. Y precisamente el papel que la educación juega es fundamental. Pero para tener una educación de verdad, tenemos que tener una cultura de logros. Y no son excluyentes el uno del otro. Entonces la pregunta que sigue es, bueno, ¿cuál es el que aplica aquí primero? ¿La educación o los logros? Es que van de la mano. Sí, así es. Van de la mano. Te escucho, licenciado. No, van de la mano, gracias. Van de la mano. Entonces, más que el tema, por ejemplo, y aterricémoslo ya ahora a Costa Rica, tal vez aplicando un poquito más de esto que decía Ray Dalio. Nosotros también, me parece a mí, estamos en una etapa entre la 4ª y la 5ª precisamente por eso, porque nuestra cultura ha perdido esa parte de la búsqueda de los logros y se ha enfocado más que todo en apariencias. Entonces, no digo que todos, evidentemente, no podemos generalizar, sí, pero sí una gran cantidad de la población se ha enfocado en eso, y entonces eso que lleva a que hayamos perdido el sentido de el norte, y ahora sí, usemos los comparadores, ahora sí los indicadores, pero no para decir estamos mejor que los demás, sino para decir qué es lo que hemos perdido versus lo que podríamos tener, y nos damos cuenta que cada vez vamos más para atrás y para atrás, pero tiene que ver precisamente con esto. Algo, y ya con para tal vez ahora la pregunta, es el tema de la Ley Fundamental de Educación. El tema de la educación financiera, me parece que la inclusión de ese rubro en la Ley Fundamental de Educación es importantísimo, pero no solamente es aplicarlo con unas guías y medio leerlo y tocarlo, no, o sea, hay que enseñarle a la gente educación financiera de verdad. Hay que enseñarle a las personas a entender la economía. Eso es y precisamente es lo que decía Aristóteles. Cuando esa clase media está fortalecida, entonces se fortalece esa democracia. Y en vez de ser personas que estemos buscando, simplemente un empleo, podemos empezar a convertirnos en una nación de empresarios que busque promulgar empleos. Sí, como hay tantos países, tenemos que aprender más bien como sociedad que la deuda no siempre es mala, es útil siempre y cuando se use para inversión productiva y no para consumo improductivo, que ese es el problema, correcto, en las apariencias. Bueno, yo no soy financista, pero sí estoy de acuerdo con usted, o sea, con los financistas que he hablado y los economistas, precisamente ese es el tema, o sea, hemos aprendido a satanizar la deuda, por un lado, pero ¿por qué? Porque la gente piensa en deuda y entonces habla de, como dice usted, banalidades, comprarse cosas para el cortoplacismo. La última pantalla, el último vehículo, viajes para poder presumir en redes sociales, andaba de paseo en Hawái, andaba de paseo en Irlanda, andaba de paseo aquí, aunque las tarjetas del crédito están totalmente desbordadas y saturadas, ¿correcto? Exactamente, entonces, y vea que esto no, o sea, usted lo decía ahora hace un rato, hablando de ciclos históricos, ¿de dónde vino, cuál fue el problema por qué se volvió a instaurar en algún momento el concepto de esclavitud para los ciudadanos romanos en Roma, después de que los esclavos eran otros menos los romanos? Y por el tema del crédito, porque no tenían cómo pagar, porque también en Roma en algún momento llegó a ser una cultura de puro apariencia, entonces la gente tenía que endeudarse para aparentar. Así es. Pero sí, eso precisamente, la educación financiera es importantísimo, porque una deuda bien manejada puede más bien ayudar a impulsar la economía, pero nuevamente, teniendo la capacidad uno de saber administrarlo y precisamente enfocado en esos logros, no en el logro, es decir, tener la capacidad uno
de poder discernir qué es lo que quiero. Ahorita, gastarme la plata en la última pantalla, en el último carro que salió, o quiero una casa, o voy a seguir pagando alquiler. Ese tipo de cosas que no necesita uno ser un economista ni un financista, sino simplemente manejar las finanzas del hogar, sí, para darse cuenta de qué es lo que uno quiere para uno y para los de uno también. Aquí es donde entra la importancia de que tiene liderazgo en estos ciclos, que son claves, y los liderazgos eficaces pueden mitigar crisis y orientar reformas. Ahora, antes de ir a la pausa, me gustaría hacerle una consulta al licenciado Felipe Guadamuz Flores, usted como abogado y como profesor universitario, la importancia que tiene el orden mundial actual permite la cooperación entre países. Qué pregunta más interesante. Vea, es una pregunta bastante álgida porque si usted me pregunta a mí si ahorita las Naciones Unidas lo está permitiendo, yo diría que las Naciones Unidas no está cumpliendo con su cometido. Porque, o sea, no está siendo lo suficientemente eficiente, por lo menos yo no lo veo así, en muchos aspectos, que me parece a mí que el orden mundial en ese sentido, y por eso, y separándome de lo que dice Ray Dalio, porque Ray Dalio nunca mencionó eso, una opinión muy personal, pero me parece a mí que hay un área de mejora muy grande en temas de la parte internacional pública, y creo que es importante retomar la tesis de Huntington, que tanto ha sido cuestionada en la academia, en ciertos sectores, y me voy a tal vez aquí a un poquito al tema de lo que es los extremos ideológicos, que son los que más lo han cuestionado, la parte de entender que ha habido un cambio. Es cierto, cuando Huntington habla de este tema por primera vez, lo hace en 1993. En ese momento lo que había era la guerra de Yugoslavia, y él parte de esa premisa, de ese indicio, para decir, okay, aparentemente pues tenemos una situación de un choque de civilizaciones. Y entonces, y a partir de ahí se ha venido regionalizando y dando un cambio completamente en el paradigma mundial, pero que si usted va y se sienta a hablar con ciertos académicos, sobre todo en América Latina, lo veo mucho, porque veo más recepción en Europa y en algunas partes de Estados Unidos, pero en América Latina veo que hay mucha reticencia de todavía un gran sector académico en diferentes países, es decir, que no quieren aceptar esta realidad. Cierto, no podemos hablar de Huntington de que tenga lo que esté diciendo sea absolutamente cierto, que pueda prever cada una de las situaciones del orden mundial, pero efectivamente cuando uno lo ve desde la práctica se da cuenta que sí hay una división cultural muy marcada y se está viendo cada vez más. La cooperación internacional sigue siendo necesaria, y es que lo que estamos viendo en el mundo actual es donde el grande se come al pequeño, realmente sacando provecho de las necesidades de algunos países. Vamos a ir nosotros a una pausa de mitad del programa. Vamos a la cabina central, que nuestro compañero J.R. Tijerino nos está esperando, y retornamos en breve aquí a Horizonte, su programa de cultura ciudadana, cumpliendo 20 años, y seguimos con el mismo eslogan. En Horizontes no le decimos cómo pensar, en Horizontes no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Tenemos esperanza. Eso no lo definen los demás. Eso corresponde a cada uno. Porque la esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Y lo que corresponde preguntarse es si deseamos cosas que vemos alcanzables. Hago esta aclaración porque la esperanza no depende de un gobierno, del barrio en que vivo, del centro de estudios o de trabajo al que acudo, ni siquiera de la familia o de la edad. Es personal y mueve a muchísimos en las condiciones más difíciles imaginables, como es el caso de quienes emigran de su país. Recorren montañas, pantanos, océanos, caminos entre mafias y asesinos, en condiciones muy precarias, sin la vestimenta adecuada o en embarcaciones improvisadas, cruzando ríos sin saber nadar, en fin, con todo en contra, pero se aventuran, avanzan hacia un lugar que consideran su salvación futura y lo ven alcanzable. El poder llegar para ellos es real.
es decir, que lo desean de verdad. Así es que la sumatoria de muchas esperanzas positivas construye un país. O por el contrario, si su esperanza es que otros fallen, que su competidor tropiece o que su vecino le vaya mal, puede considerarse en lo personal sin esperanza. Es decir, que no suma, resta. Haga que su esperanza en lo positivo prevalezca y verá logros en la vida. Envíe un mensaje de WhatsApp al 7114-0157 con la palabra grabación y recibirá este mensaje gratuitamente. Y además podrá coordinar conferencias de motivación a equipos de trabajo, de ventas o deportivos. Carlos Alberto Monge, motivador y capacitador internacional, presentó Actuamos o Hablamos. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes. Hoy estamos conversando con el profesor universitario, abogado de profesión, el licenciado Felipe Guadamuz Flores. Con él estamos hablando sobre el ciclo de la organización política de los estados y de las sociedades. Estamos haciendo referencia al libro de Ray Dalio, que tiene varios libros, pero uno de los libros lo hemos tomado como base para este programa. Tenemos varias preguntas, varios saludos aquí. El licenciado Luis Bonilla Guzmán, que hace su reporte de sintonía, el doctor Juan Carlos Mora Montero, de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional, a quien saludamos. Don Harry Campos nos envía un comentario por acá que dice: muchas veces las administraciones en materia educativa buscan copiar programas de otros países buscando que sean programas de éxito, pero dejan de lado la realidad que se vive en nuestro país, cuando debemos enfocarnos en una educación formativa, cognitiva y crítica basado en logros, dice Harry Campos. También coincide con usted. Saludamos a don Jonathan Navarro Zúñiga y al doctor Vargas allá en Alajuela, que están en sintonía. Igualmente dice por acá Mónica, que nos escucha en Alajuela: interesantísimo el programa, toda una cátedra, cómo se aprende. Definitivamente ya ahora voy a empezar a buscar los libros de Ray Dalio. Bueno, gracias. Saludamos al licenciado Walter Marín. Eric Montoya también nos dice: interesantísimo el programa, muy bueno, los felicito, me lo pueden enviar porque voy saliendo para una reunión. Claro que sí, con mucho gusto. Y yo les reitero el ofrecimiento que hacemos todos los días acá. Si usted no está en nuestras bases de datos, es decir, si usted no recibe todos los días el programa, puede enviarnos en este momento o cuando guste al WhatsApp 83414142, repito, WhatsApp 83414142, enviando la palabra programa, y nosotros obviamente sin ningún costo, con mucho gusto le estaremos enviando la grabación del programa. Entonces, si usted quiere tener este programa, envíe un WhatsApp al 83414141, envíe la palabra programa y con mucho gusto nosotros se lo estaremos enviando. Dice por acá Edgar el Tocayo desde Pérez de León: magnífico el programa, aquí estamos disfrutando todavía un tamalito de esos que quedaron rezagados en la casa con mi hermano y con mi madre escuchando el programa. Los felicito, sigan adelante. Quiero enviar un saludo hasta El Salvador, donde nos está escuchando por medio de la página de Facebook el licenciado Carlos Manuel Echeverría Esquivel. Gracias, Carlos, por estar en sintonía. Saludamos también al doctor Marco Benicio Bosa, que se encuentra en sintonía. Déjenme ver por acá, siguen entrando los mensajes. Dice por acá, vamos a ver, dice acá el buen amigo Mario, que se encuentra allá en Nueva York tomando cafecito de Costa Rica. Igualmente, ya que estamos hablando del exterior, saludamos a Hakuna Matata, que nos escucha allá en Pensilvania. Él trabaja en una multinacional, es oriundo de la zona del Huarco y está radicado ya en Pensilvania, llevando un poco de frío, pero no es nada que no se pueda soportar con un café de Costa Rica.
Vamos a retornar con nuestro invitado, repito, el licenciado Felipe Guadamos Flores, profesor universitario, abogado de profesión, con el tema que nos trae hoy, el ciclo de la organización política de los estados y las sociedades. Le haría una pregunta, pero también nos entró una aquí de Luciana, a quien le agradecemos su consulta. ¿Qué papel juega la tecnología en el nuevo orden mundial? Y nos dice Luciana, ¿cómo afecta el cambio tecnológico la fuerza laboral? Y le agrego la última, ¿qué riesgo hay si un país se queda atrás en tecnología, licenciado? Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y por los mensajes. De verdad, muy halagado, muy feliz de que esté el mensaje llegando y que podamos aportar un granito de arena en el proceso de aprendizaje de los demás. Eso es algo, creo que uno como docente siempre valora muchísimo ese tipo de retroalimentación, porque entonces le permite ir viendo que va por buen camino, y eso es algo importantísimo. Bueno, con el tema de la parte tecnológica, precisamente Ray Dalio habla la necesidad que hay de invertir en esa parte tecnológica, el desarrollo que se da precisamente a partir de ese desarrollo de lo que es no solamente la parte tecnológica, sino también financiera. El papel que juega esto a la hora de desarrollar los países es importantísimo. De hecho, él hace, por ejemplo, un análisis de la primera revolución industrial, hablando de la invención del motor de vapor, hablando precisamente de las fábricas de seda, hablando de lo que era aquella máquina para hilvanar, que en inglés se llama el spinning jenny, que era una máquina que se usaba para hilvanar y que aceleraba precisamente el proceso de producción de prendas. Y tenemos inclusive lo que él menciona también, entre otros, la construcción del ferrocarril, bueno, la invención del ferrocarril como tal. Entonces, él habla precisamente de esos puntos. Y claro que la tecnología va a jugar un papel fundamental en todo esto, porque a partir de esa competitividad que se da en la parte, por ejemplo, de la movilidad, en la parte de estos avances, es lo que le permite generar más riqueza y posicionarse por encima del resto de los otros países. Con eso entonces la tecnología es fundamental, pero para que haya tecnología también tiene que haber educación. Es que todo vuelve a la educación. Así es increíble, pero cuando uno se pone en el papel de la educación cívica en este momento, es la base para poder tener los principios que nos permitan a nosotros saber nuestra identidad, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y fortalece también la resiliencia y la participación en la sociedad, ¿correcto? Claro, porque a la hora, si yo sé quién soy, si yo, vea, lo dije en algún momento en otro programa, no hay nada peor que a un ser humano le roben su identidad. Sí. Porque si uno no sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, y es una veleta que lo pueden manejar y manipular como quiera. En cambio, la persona que tiene su formación, la persona que tiene, dirían desde la psicología, su yo auténtico definido, que no se define ni porque ni se cree más que los demás, ¿verdad? Ni se cree menos que los demás, sino que simplemente sabe dónde está, entonces está más cercana a la felicidad y está más cercana también a poder desarrollarse como individuo, a influir sobre las personas que le rodean de manera positiva, y eso genera un efecto reflejo sobre el resto de la sociedad. Por algo es que está esa frase tan sabia que utiliza la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de la persecución de la felicidad, porque al final de cuentas lo decía también Aristóteles cuando hablaba precisamente de la felicidad. O sea, y la felicidad no es ese concepto que nos venden a nosotros mercantilista, de que soy feliz cuando tengo esto, tengo lo otro, sino que es algo muy interno, y para poder llegar ahí tiene que ser con educación. Es algo muy profundo, porque es lo que le permite a uno estar tranquilo, estar feliz donde vive y poder contribuir entonces a mejorar la vida de los demás. Y eso es educación cívica. Algo tan sencillo como hacer la fila, o que se cayó o por ejemplo, va pasando un adulto mayor, ¿qué le cuesta a las personas llegar y bajar la velocidad, poner las luces de emergencia y dejar que pase el adulto mayor, o que pase la señora embarazada, o que pase el niño?
cuando va conduciendo por la calle uno, pero más bien es lo contrario. Es más, va pasando uno caminando hasta por los cruces peatonales, el cruce de cebra, y más bien le tiran el carro, estando el semáforo rojo. Entonces, ahí es donde esos pequeños detalles, pequeños grandes detalles, marcan la diferencia con el tema de lo que es la educación cívica. Y eso también viene de la mano con otra cosa. Si yo soy un individuo que tiene esa tranquilidad para poder desarrollar, puedo pensar, porque para poder innovar y poder inventar y avanzar tecnológicamente, yo tengo que tener la capacidad mental de poder tener tranquilidad para poder ver esas ideas y esas cosas que van a mejorar. Y obviamente, y esto es algo muy interesante, yo puedo monetizar esas ideas para que van a mejorar a las personas. ¿Por qué? Porque no son conceptos excluyentes. No es excluyente el que yo, dentro de mi paz, construya algo que va a hacer mejorar la sociedad, pero que a la vez obtenga un beneficio económico de ello. Perfectamente. Y esto es algo que... Sí, entonces, y ya para terminar la pregunta que del estimado Ley Radio Escucha, pues el tema de los retos que la tecnología presenta siempre van a estar ahí. Creo que ahora los retos son un poco mayores con el tema de la inteligencia artificial. No sabemos todavía, porque no tenemos claro el panorama de hasta dónde llegan los alcances de la inteligencia artificial actualmente, pero como todo, hablaba una vez con un profesor sobre este tema y un experto en temas de inteligencia artificial hace un par de años, y él lo que me decía es que se va a desplazar básicamente hacia los expertos. Entonces vamos a ver una especie como de segundo ciclo, donde solo las personas que realmente saben de verdad son las que van a poder enfrentarse, digamos, profesionalmente a los retos de la inteligencia artificial, al punto de ser expertos. No sé si me estoy dando a entender. Totalmente. Es decir, no es cualquiera, digamos, porque ahora el tema es que lamentablemente la misma mercantilización de la educación ha llevado a que la gente busque la titulitis, títulos para cualquier cosa, pero el título en la actualidad permite una cierta movilidad social a pesar de que la persona no tenga el conocimiento. Pero con la inteligencia artificial está cambiando el asunto. No solamente es tener el título, sino más bien es el nivel de experticia con el que yo puedo enfrentarme a la máquina. ¿Cómo voy yo desde mi intelecto, desde la parte intelectual, poder enfrentar la máquina y hacerle las preguntas que la máquina necesita para poder resolver las situaciones que se van a presentar? Sí, nos queda sumamente claro. Ahora, tenemos una consulta acá, un comentario que hace José Norberto desde Escazú. Dice, leyendo uno de los libros de Ray Dalio, encontré algunas recomendaciones para los líderes políticos, como por ejemplo, los líderes políticos deberían de entender de datos, tendencias y actuar con principios racionales y no simplemente por aquello que les conviene a ellos o a los grupos de poder. ¿Qué opinión le merece a su invitado? Y la última consulta que nos hace también José Norberto, dice, ¿el nuevo orden mundial es una amenaza o es una oportunidad? Gracias, los escucho por la radio. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Primero que todo, el tema de la cuantificación y la ciencia de datos creo que es algo que ya es obvio, inclusive para las ciencias sociales. En su momento, un autor, Seth Steven Davidowitz, lo hablaba en uno de sus libros, donde él decía precisamente, él se enfocaba en la parte de la psicología, por ejemplo. Pero voy a ponerle un ejemplo tal vez que parezca muy banal, pero que puede servir para explicar lo que esto significa. Ahora estamos con esto, las redes sociales están ardiendo en fuego por el tema de esto de lo que pasó en el evento deportivo del domingo y el show de medio tiempo. Y entonces hay quienes hablan de que ha sido el show más visto y que se vio más que el de Michael Jackson, etcétera. Pero si nosotros nos vamos a los datos, por ejemplo, lo que hay que preguntarse es ¿cuánta fue la población total de América Latina que observó el show para decir que es estadísticamente representativo de una población de un subcontinente? Y digo subcontinente no en el mal sentido de la palabra, no lo estoy utilizando de manera despreciativa, sino que quiero decir que se refiere nada más a la parte de Hispanoamérica, sí, o más bien de América Latina. Entonces, no llegó a un 30%. Sin embargo,
Si nosotros vemos las redes, la gente dice que sí llegó a ese nivel. O le pongo otro ejemplo también. Se habla, por ejemplo, de que el show excedió cuando Michael Jackson se presentó en 1993. Es decir, Michael Jackson se presentó hace más de 2 décadas, cuando la población mundial era mucho menor. El porcentaje de personas que vieron a Michael Jackson en comparación con ahora es mucho mayor en aquella época que ahora. Sí, y eso en momento como las que tenemos hoy día, y la comunicación del internet que llega a prácticamente a todos los sitios también. Exactamente. Ahora, entonces imaginémonos esto trasladado al ámbito político. Uno ve proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que todavía siguen utilizando pura retórica, ¿verdad? Y cuando se emplea la estadística se emplea mal, porque hasta eso es otra cosa. Resulta ser que no solamente la estadística. Yo me acuerdo cuando le preguntaban al Chavo del Ocho y le decían de la estadística, él decía, no le mientan, estas señoras mienten mucho, decía, a manera jocosa, pero la gente no se pone a pensar que toda esta parte de ciencia de datos y estadística también tiene un criterio de escogencia, lo que son los modelos de proyección, es decir, cómo están elaborados esos procesos para nosotros poder determinar que son representaciones de la realidad. Sin embargo, sí son importantes, y la ciencia de datos es importantísimo. Es más, yo le digo a los estudiantes ahora, cuando están en las clases iniciales de Derecho, o sea, el que dice que estudia Derecho para no estudiar mate se equivocó de carrera, porque en la actualidad la ciencia de datos aplica para absolutamente todo y el derecho no está exento de ello. Entonces sí, efectivamente los tomadores de decisiones tienen que analizar los datos cuestionando siempre el criterio de elaboración de esos datos, porque si yo no manejo bien esos criterios puedo distorsionar la realidad de los datos. Cosas tan básicas, por ejemplo, como pongo un ejemplo con el tema electoral de lo que vimos. Una muestra representativa de la parte estadística para la parte electoral tiene que ser un 30% del electorado por lo heterogéneo que es el electorado, por lo variado que es. Entonces yo no puedo, o sea, muestras menores pueden llevar a que no se refleje la realidad de manera técnica, porque siempre va a haber una distorsión, porque es una proyección. Pero lo que se trata es de minimizar ese riesgo. Y con la ciencia de datos y la inteligencia artificial, como se aplica actualmente, no hay, o sea, el nivel de exactitud es mucho mayor para ese tipo de predicciones. Entonces los tomadores de decisiones definitivamente tienen que hacerlo. Y yo creo que va a llegar un momento en que los currículums, o sea, si volvemos a una época educativa como la que nosotros vivimos antes, pues van a tener que, ciencia de datos va a tener que hacer algo, tanto como cuando se incluía economía en los currículos de estudio a nivel de secundaria. Y ahora bien, en cuanto a la pregunta del nuevo orden, ¿es una amenaza o una oportunidad? ¿Qué pasa ahí? Depende de cómo se gestione el cambio. Yo creo que exactamente todo depende, ¿verdad? Porque el tema va a ser cómo vamos nosotros a enfrentarlo, tanto como individuos, como comunidades, como sociedad y como países. Porque al final de cuentas, vea, por ejemplo, cómo la gente lo puede ver. O sea, unos pueden verlo de una forma y otros de otra, pero vean ustedes cómo hay países que se han vuelto millonarios y han crecido exponencialmente con las nuevas tecnologías. Sí. Entonces, al final de cuentas va a ser el gobierno que tengamos y la visión que tenga de si se va a enfocar en las próximas elecciones o en las próximas generaciones. El reto está, claro que sí, se ha hablado inclusive de un eventual desplazamiento de una gran cantidad de puestos por temas de inteligencia artificial, pero entonces precisamente ahí es donde deberíamos estar enfocándonos en educación de calidad, dejando de lado las ideologías y yéndonos a una cultura de logros de personas que realmente sean formados como individuos que puedan enfrentar esos retos, porque ya hay sociedades que se están preparando para eso. Estamos claros en que no hay una sola sociedad que esté aún un 100% preparada para enfrentar lo que se viene, porque nadie sabe lo que se viene todavía, ciencia cierta, pero por lo menos reforzar las bases para aminorar lo que ese impacto podría ser. ¿Y cómo va a afectar eso el nuevo orden mundial? ¿Cómo lo está afectando? Pues básicamente en las oportunidades de empleo que se van a generar y las esferas de influencia que cada uno va a tener. Que en este caso Ray Dalio se enfoca mucho también en la esfera de influencia que China está generando a raíz precisamente del hecho que China está en una de sus etapas más productivas en este momento. ¿Qué pueden aprender los pequeños países de estos principios de Ray Dalio? Primero que todo, a tener principios.
a elegir personas que representen el valor de nosotros. Como decía Mahatma Gandhi, si hay una persona, suena feo la frase, pero así lo decía él, si un idiota en el poder, todos los que lo eligieron están bien representados. Entonces yo creo que, y aquí sin estar metiéndonos en aspectos politiqueros, digamos, sin hacer referencia a X o Y candidato, porque ese no es el punto, lo que estamos hablando de términos generales. Entonces, si los países quieren tener personas y llegar a tener logros, tienen necesariamente el electorado que enfocarse en los logros. El mismo electorado tiene que ser las mismas personas ahora en la actualidad, con todo lo que hay, y a pesar de que a veces pareciera como que cuando uno busca en redes sociales, en motores de búsqueda, como que ya no tiene la misma amplitud de despliegue de páginas como antes, sino que pareciera que a veces están medio limitadas. Aún así todavía hay espacio para uno poder encontrar información y aprender y buscar. Si hay tiempo para perderlo en redes sociales, ¿verdad? Dándole like a cosas banales, hay tiempo para poder ir a estudiar también. Yo creo que algo importante que me parece a mí es que necesitamos una nación de lectores otra vez. Empezar con algo tan básico como 20 páginas al día de un libro. Si no puede con 20, con 5. Porque al final de cuentas hay algo muy interesante. Conforme uno más va aprendiendo, va dándose cuenta de lo ignorante que es cada vez más, pero también le va permitiendo a uno formarse un criterio y un pensamiento propio que le permite entonces a uno ver las cosas de manera diferente. Y si más personas hacen eso, entonces van a ser más exigentes con las personas que van a llevar al poder. Y esas personas que van al poder van a tener una probabilidad más alta de ser personas que se enfoquen en las próximas generaciones y no solo en las próximas elecciones. Ahora, ya en el minuto final, licenciado Felipe Guadamón Flores, profesor universitario y abogado, usted que nos ha traído este tema del ciclo de la organización política de los estados y de las sociedades, le hago la última consulta. ¿Es posible anticipar una crisis global y dentro de lo que dice Ray Dalio, se puede anticipar esta crisis global? No hay forma de anticipar una crisis global porque eso no es posible, porque es muy variado, o sea, pero lo que sí se puede hacer es estar preparado, y la forma de prepararse precisamente es estudiando la historia económica, que es lo que Ray Dalio dice. Yo no estoy tratando aquí, o sea, no puedo hacer una predicción porque eso ninguno lo podemos hacer, pero lo que sí se puede hacer es tener por lo menos unas bases mínimas de conocimiento para poder tener y observar patrones de conducta en el ser humano que nos permitan a nosotros por lo menos estar preparados para cuando la crisis llegue, porque las crisis van a llegar. Eso es algo que siempre se da. La pregunta es cuándo se va a dar. Entonces hay que estar preparado para los dos lados, para saber cuando la crisis venga y que no vaya a afectar, que eso es precisamente lo que el éxito de la empresa ha tenido, que ha sabido navegar a través de esas crisis precisamente por la aplicación de los principios, y por eso que está mencionando en este libro ahora sobre el estudio de esas crisis económicas y de la historia económica, porque al final de cuentas es lo mismo. Aquellos, como decía Santayana, aquellos que se olvidan del pasado están condenados a repetirlo, y eso es básicamente de una forma muy sofisticada lo que al final de cuentas, por lo menos yo rescato del mensaje del libro, que definitivamente lo recomiendo para su lectura y relectura. Tiene que formar parte de una biblioteca, de una persona que esté preocupada por este tipo de temas. Y hay que preocuparse y ocuparse definitivamente. Compartimos, licenciado Felipe Guadamón Flores, nuestra reflexión final con usted y con los miles de oyentes del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. El mundo no permanece estático, constantemente se reconfiguran las relaciones de poder, las economías, las sociedades, las tecnologías. Comprender esta dinámica, como propone Ray Dalio, no solo nos ayuda a navegar mejor en el presente, sino también a construir sociedades más resilientes, justas y preparadas para los desafíos globales. La clave está en aprender de la historia, actuar con principios claros y pensar estratégicamente sin perder de vista que los cambios globales no son solo cuestión de gobiernos poderosos, sino de la acción colectiva de ciudadanos informados y comprometidos. ¿Estaremos comprometidos en Costa Rica? He ahí la pregunta. Licenciado, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su participación. Ha sido muy ilustrativa esta charla con usted. Hemos aprendido mucho. Es toda una cátedra lo que usted nos ha dado hoy. Agradecidos con usted. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y la oportunidad.
Y acordémonos de eso, 5 páginas diarias de un libro no están pegadas del cielo y nos pueden ayudar muchísimo a cambiar y a mejorar. Así es, definitivamente un consejo que vale la pena seguirlo. Nosotros nos vamos, amigos. Este programa completito lo pueden descargar ustedes en unos 40 minutos de nuestra página de Facebook, Programa Radial Horizontes, en Facebook, y también en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes Costa Rica, y en Spotify, Programa Radial Horizontes. Nos vemos, amigos, mañana nos hablamos a las 7:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica. Buen día. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio, y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar, tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista, fortalecemos la democracia, fomentamos la participación, porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.